de marzo, hola, buenos días y bienvenidos a Contacto Directo. Les saluda Samantha Mora. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Verónica Espinosa, ministra de Salud. La deuda del gobierno de 232 millones de dólares con los establecimientos de salud de Solca y la Junta de Beneficencia. La salud, según la Constitución, debe tener financiamiento público oportuno, regular y suficiente para que sus servicios no cierren. Lo vamos a examinar. Además, Iván Ontaneda, presidente del directorio de la Federación de Exportadores FedExport y miembro del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Las expectativas del sector exportador por el plan económico del gobierno y de que se cumpla el principio de que no se exportan impuestos. También nos acompañará Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. A los 18 años de establecida la dolarización, los beneficios para trabajadores formales e informales y la población bancarizada después del colapso bancario y monetario de 1999. También lo examinaremos. El Pleno de la Asamblea Nacional censuró anoche al ex superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa, quien había sido destituido la semana pasada por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana en virtud de resolución de Contraloría. El Pleno, en su resolución de censura, decidió además enviar el expediente a la Fiscalía. Aunque ya no era superintendente de comunicación, Carlos Ochoa acudió ante el Pleno de la Asamblea y empezó encarando a los legisladores. Concluyo las funciones con la frente en amplio, amplia, en alto, mirándolos a la cara. ¿Pueden ustedes hacer lo mismo? ¿Pueden ustedes hacer lo mismo? Tenía 3 horas, pero utilizó menos de 15 minutos y se fue. Los asambleístas quedaron sorprendidos con su abrupta salida, pero siguieron. Se dio paso a uno de los interpelantes, Fabricio Villamar. Explicó las razones del juicio político. Es políticamente responsable por haber equiparado los conceptos de información y opinión en contra de la libertad de expresión, pues exigió pruebas de veracidad a la opinión. ¿Cómo se defiende el ciudadano de este poder? No opinando, evitando a las opiniones críticas. Y dice que Ochoa utilizó la ley en defensa del poder, que sobrepasó sus funciones. Ochoa sancionó a los medios que se atrevieron a enrostrar el dispendio y la corrupción. En última instancia, sancionó a los que denunciaban el derroche y la corrupción. Pero el ex superintendente dijo que lo que hizo fue hacer cumplir la ley. Sí, soy culpable de haber sancionado con mano firme, pero con sentido de justicia, a quienes creyeron que un medio les da el derecho a denostar y a denigrar a todos aquellos que no comparten sus criterios. Y resalta lo que asegura ha conseguido en su función. De reducir la violencia en los medios ecuatorianos, de impedir imágenes dolorosas, grotescas. El exfuncionario público criticó a los medios de comunicación y dijo que no censuró a nadie. Soy culpable de regular, no censurar. Pero Mero Castañer recordó cuando, según él, Ochoa no aplicó la ley. En las sabatinas del expresidente Correa, más de 170 insultos discriminatorios, alcalde de porquería, político de basura, amorfo. Después de 15 intervenciones se llamó a votación. Pidieron no solo la censura, sino también la destitución política, porque dicen, es inapelable. 119 legisladores votaron a favor. Solo Amapola Naranjo, del correísmo, se abstuvo. La decisión incluyó enviar el expediente a la Fiscalía, porque dicen, la investigación del octavo por Ochoa debe ahora seguir ahí. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Samantha. Buenos días a todos. El juicio político a Carlos Ochoa como superintendente de comunicación era necesario, pues su destitución fue resuelta por Contraloría y ejecutada por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana debido a irregularidades en Gamavisión. Lo esencial en este caso es la incompatibilidad de esta superintendencia y de su régimen de sanciones con los tratados internacionales de derechos humanos. Razón por la cual el juicio al exfuncionario deja constancia del daño causado a la libertad de expresión por quien se jactó hasta el último momento de cumplir esa ley en un cargo que debe desaparecer de la Ley de Comunicación por pedido de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El déficit fiscal acumulado desde que finalizó la lotería petrolera está golpeando a instituciones como Solca y la Junta de Beneficencia, algunos de cuyos establecimientos de salud estarían a punto de cerrar servicios. Pues el gobierno, como todo mal pagador, recurre a argumentos dilatorios para honrar sus obligaciones. El presidente Lenín Moreno ha escuchado estos reclamos y ha ofrecido solucionarlos. Verónica Espinosa, ministra de Salud Pública. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Buenos días a todos quienes nos acompañan esta mañana. Por su experiencia en el Ministerio de Salud, antes de asumir como ministra en enero de 2017, en los cargos de viceministra, subsecretaria nacional de Gobernanza, asesora del Ministerio y representante del Ministerio en Solca, ¿podría indicarnos en primer lugar la situación de Solca? Con muchísimo gusto. Nosotros somos un gobierno de diálogo, lo hemos demostrado en varias ocasiones, y es sobre la mesa del diálogo y sobre la mesa de trabajo que hemos encontrado soluciones a las diferentes problemáticas a las que nos enfrentamos, y es lo que estamos haciendo con Solca, con la Junta de Beneficencia, con la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia. Y efectivamente nosotros tenemos un relacionamiento desde hace varios años ya con Solca, por ejemplo, mediante el cual nosotros referimos pacientes del sistema público, algo que no sucedía antes. Los pacientes que no tenían recursos tenían que beneficiar o de la caridad o tenían que vender sus bienes para poder atenderse en el sistema privado. Hoy por hoy pueden atenderse en el sistema privado, como es el caso de Solca, el mayor prestador de servicios oncológicos del país, y el Ministerio de Salud Pública a su vez cancela los costos en los cuales Solca incurrió por la atención de estos pacientes. Esto ha implicado una inversión enorme por parte del Estado ecuatoriano, una inversión importante porque ha permitido salvar muchísimas vidas. Nosotros a Solca le asignamos recursos por dos fuentes como Estado ecuatoriano. Una es una asignación de ley que está prevista en el Código de Finanzas Públicas, que viene de unas aportaciones, de una recolección para el cáncer que se hace de las transacciones económicas que se dan en los bancos, y otra es por los pacientes que son atendidos. Cada paciente que es atendido en Solca, Solca le factura al Ministerio de Salud Pública y nosotros cancelamos de estos montos. Y solamente en el caso de Guayas es importante aquí mencionar, porque algo se refirió a un déficit fiscal, nosotros no hemos tenido un recorte presupuestario en salud, nunca hemos disminuido los presupuestos que se asignan a la red privada complementaria, porque la salud es una prioridad, está protegida constitucionalmente, así como los recursos para salud. Solamente en Guayas, para tener una idea de los montos que esto ha representado en el presupuesto de salud, se han asignado desde el año 2014 $848 millones. Yo traje aquí un poco de información para tener de alguna manera un resumen de cuánto es lo que se ha asignado, y ahí ustedes pueden ver cuánto se le ha asignado a Solca, por ejemplo. $848 millones en 4 años, representa más o menos como si hubiésemos construido un nuevo hospital como Guasmo Sur cada año en Guayas. Esto es 7 años del presupuesto del Hospital Abel Gilbert Pontón, más o menos 6 años del presupuesto del Hospital Eugenio Espejo por año, digamos lo que se ha gastado por año. A ver, ministra, pero una cosa es asignar en el presupuesto y otra cosa es efectivamente entregar los fondos, porque según el artículo 366 de la Constitución, el financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes en el presupuesto del Estado. El impuesto a las transacciones bancarias al que usted se refirió, creado para Solca, que presta sus servicios a nivel nacional, es una fuente permanente del presupuesto del Estado. Se modificó en 2008 porque la Constitución prohíbe preasignaciones. Actualmente ese impuesto rinde aproximadamente $130 millones y Solca Nacional recibe $63 millones, que es menos de la mitad. Y la deuda del gobierno con Solca actualmente asciende a 120 millones por asignaciones y servicios prestados y facturados a pacientes derivados del Ministerio de Salud. ¿Con qué criterio, por ejemplo, Alfredo, se está repartiendo yo lamento no coincidir en esas cifras. Los 120 millones, me gustaría ver cuáles son las referencias que usted está utilizando. Yo no coincido con esas cifras, esos no son los montos. Los recursos que se reciben por parte de la ley no están asignados exclusivamente a Solca. Esos 130 millones están destinados al manejo del cáncer en el país. Solca no es el único prestador en el país que brinda atención para el cáncer. De hecho, pero usted dijo que era el mayor prestador y recibe menos de la mitad.
Sí, pero no es el único que brinda atenciones. De las altas hospitalarias para el cáncer, el 60% se dan en la red pública integral de salud. Es decir, existen recursos para la prevención del cáncer, para el manejo del cáncer, que también se destinan a prestadores del Ministerio de Salud Pública, del IES, de Fuerzas Armadas, de Policía y de otros prestadores privados que brindan atenciones, derivaciones internacionales. Los trasplantes de médula ósea que hacemos en Colombia, que hacemos en España, se cancelan también con los rubros de esta asignación que son para el cáncer, no exclusivamente para Solca. Pero esto es aparte, esos 60 millones son aparte de cada paciente que se atiende en Solca, es cancelado. Y estos 848 millones que yo le mencioné son por prestaciones de servicios de salud. Alrededor de 700 millones restándole lo que correspondería a las asignaciones de ley solamente en Guayaquil. 848 millones que ya han sido pagados. Esto no es lo que nos han cobrado. Bueno, pero no esos son de los años anteriores, pero actualmente, ¿cuánto le debe? Actualmente, por ejemplo, solamente a Solca nosotros le hemos cancelado ya en el año 2018 $1.541.000, en el año 2017 10 millones, y estoy hablando solamente de Solca Guayaquil, porque los datos que se han presentado han sido de Guayaquil. Es importante cuando hablamos de una deuda dejar una cosa muy clara. ¿Qué implica deuda? ¿A qué nos referimos como deuda? No se puede meter en la misma caja de la prestación de servicios de inducir a confusión devoluciones del IVA, deuda del SOAT, pagos a prestadores por cuentas del IES, por cuentas de otros prestadores como las Fuerzas Armadas, y meter todo en un mismo saco, porque esto no permite llegar a soluciones adecuadas. La deuda del Ministerio de Salud Pública, usted dice, no existe deuda entonces. No, yo lo rechazo formalmente, que existan 258 millones de dólares como se ha afirmado, sin un respaldo, 220 millones, en el cual se haga un desglose. No, bueno, en algunos medios se han referido a 258 millones, en otros medios a 120 millones de dólares para Solca. Esto no es así. ¿Qué significa deuda? Y esto no es un tema de percepciones. La deuda se da cuando existe una base legal, cuando existe la documentación que la justifique, toda la documentación que la justifique, y finalmente cuando se hayan superado los tiempos o los plazos determinados para el pago. Entonces tendremos que revisar si es que estos 100 millones que alude es Solca, y que yo he conversado con los funcionarios y hemos conciliado cuentas en varias ocasiones, y jamás se ha demostrado que existan 120 millones de dólares que cumplan estas condiciones, tiene estos documentos. La Contraloría General del Estado nos ha hecho ya 2 exámenes especiales sobre el pago a prestadores, y ellos coinciden en la necesidad de la auditoría. Entonces, si es que hay montos que están en proceso de auditoría, alrededor de 18 millones que están en proceso de auditoría en el 2018, tienen un plazo para ser auditados, y no auditamos por un criterio antojadizo. Esto es una recomendación de la Contraloría General. Ahora, respecto a la situación general de los establecimientos de salud de Guayaquil, que no solo prestan servicios a la ciudad, sino a una importante área de influencia geográfica. El alcalde Jaime Nebot el miércoles pasado, aquí en Contacto Directo, dejó registrado lo siguiente. Veamos. La salud, lo más importante que tiene el Ecuador, porque los enfermos y los muertos no necesitan de otras cosas porque no las pueden disfrutar. Quebrado el seguro, quebrado el Ministerio de Salud, en graves problemas las clínicas privadas, en graves problemas Solca, en graves problemas la Sociedad Protectora de la Infancia con el Hospital León Becerra, en graves problemas la Junta de Beneficencia. ¿Qué vamos a volver aquí? ¿A la época de las cavernas en materia de salud? O sea, la deuda del gobierno que ofreció salud para todos, ¿cuál es finalmente con Junta de Beneficencia, clínicas privadas? Porque la Junta de Beneficencia habla de una deuda estatal de 14 meses de atraso y 112 millones de dólares por los servicios prestados en 4 hospitales que sirven en Guayaquil: el Luis Verdaza, el Roberto Gilbert, la maternidad de Alfredo Pulson y el Instituto de Neurociencias. ¿El Ministerio ha encontrado ya una fórmula de pago con los recursos de que dispone? Vamos a volver a la época en la que no se podían atender pacientes del sistema público en el sistema privado, es lo que están diciendo, a ese pasado cuando ellos manejaron la administración de salud. Definitivamente no. Nosotros tenemos cuentas claras, tenemos un presupuesto suficiente. El Ministerio de Salud Pública no ha tenido recortes presupuestarios para cancelar los haberes de estas atenciones, que son un derecho constitucional. No estamos quebrados. Todas esas generalizaciones, todas esas maneras sin una documentación, sin un expediente que pueda demostrar que existe una deuda de 120 millones, que hay instituciones quebradas, realmente generan una incertidumbre en la ciudadanía que realmente nosotros no coincidimos y no estamos de acuerdo. Pero es la situación que se ve en los hospitales, por ejemplo, que no hay medicinas, que no los atienden, o sea, no es una ficción, no es una comedia. Ellos dan los datos a los medios en base a documentos.
Ahora que se tiene que auditar, está bien que se auditen. Documento. Yo he traído documentos claros de cuáles son los montos que han sido cancelados y cuáles son los respaldos documentales que nosotros tenemos. Nosotros trabajamos con Solca y con la Junta de Beneficencia, pero insisto, no se puede mezclar en un mismo saco y querer aludir a una crisis sin una suficiente documentación o un respaldo. Nunca antes hemos tenido el número de camas que tenemos en Guayaquil como las tenemos ahora gracias a la inauguración de hospitales de la Red Pública Integral de Salud. Desde el año 1988 no se inauguraba una sola obra hospitalaria en Guayaquil. Pero por ejemplo el hospital del IES, el nuevo, está vacío. No hay atención realmente. O sea, instalan un hospital, pero no hay quien nos atienda. Eso tendrá que ser demostrado objetivamente. Todos los hospitales, usted puede preguntar al personal de la Junta de Beneficencia, cuando ellos inauguraron el complejo Pulson, que yo tuve el agrado de conocer, existe una lógica de apertura progresiva de servicios. Es decir, ningún hospital puede entrar en funcionamiento al 100% de un día para el otro, eso es antitécnico. Tiene que existir una apertura progresiva de servicios porque esa es la forma adecuada de empezar a brindar servicios de forma correcta en un hospital de esa magnitud. Digamos, la forma correcta es inaugurarlo cuando ya puede prestar servicios a todos, no inaugurarlo cuando no funciona. Las áreas se inauguran y se aperturan de forma progresiva. Un hospital tiene que estar listo para empezar a funcionamiento, pero todos los hospitales, y esto le puede dar fe la Junta de Beneficencia para que no exista un sesgo de que sean los hospitales públicos. Ellos nos señalaron y lo han dicho formalmente, 1 año se demoró la maternidad en aperturar el 100% de sus servicios, porque tiene que hacerse de una manera progresiva. Bueno, ministra, lamentablemente se nos acabó el tiempo y esperamos en que esta situación pues ya se supere definitivamente. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo, a usted. Samantha. Y ya al volver, Iván Ontaneda, presidente del directorio de la Federación de Exportadores FedEx, por las expectativas del sector frente al plan económico del presidente Lenín Moreno después de la consulta popular. Ya regresamos. La honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho. Lo dijo Marco Tulio Cicerón, escritor, orador y político romano. Iván Ontaneda, presidente de la Federación de Exportadores y miembro del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, un saludo a todos los ecuatorianos. Luego de la consulta popular y de cambiar al ministro de Finanzas partidario del endeudamiento y de mantener la sobrecarga tributaria, el gobierno anuncia para fin de mes su plan económico. ¿Cuáles son las expectativas del sector exportador, generador de divisas? Los sectores productivos esperamos con ansiedad un anuncio no solamente de medidas económicas, sino de un plan económico a mediano y largo plazo que generen confianza y que indiquen el rumbo por el cual el Ecuador debe transitar y necesita transitar en los próximos 4, 5 y 10 años. Esto es fundamental para poder establecer una política a mediano y largo plazo. Respecto al tema tributario, la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, indicó lo siguiente. Veamos. Yo manejé y a una semana de entrar como ministra de Finanzas en la ocasión pasada, me tocó enfrentar la mayor crisis en esa época. Y los pronósticos eran que el Ecuador era el último país de Latinoamérica en salir. Después tuvieron que reconocer que estuvimos por sobre el promedio y fuimos uno de los mejores, pues, en ciertos indicadores. Entonces, yo les ruego que por favor tengamos la serenidad de primero ver qué es lo que vamos a hacer antes de emitir comentarios. E insistirles en que yo soy una persona no de recetas, soy una persona analítica. A mí me gusta actuar y tomar decisiones en función del reconocimiento de la problemática que enfrentamos. No hay ninguna receta establecida, y menos aún en problemas de índoles económicos que tienen que ver directamente con el orden social, con el orden de comportamientos. Los impuestos no se exportan y el gobierno de Correa se estableció el drawback o devolución a los exportadores de impuestos, pero no ha funcionado. Hay un atraso, siempre. Un gobierno con déficit no le vuelve, el lagarto que traga no vomita. ¿Qué proponen en lugar del drawback? Mire, la ministra acaba de decir que no es una ministra de recetas,
El Ecuador no requiere ya recetas, el Ecuador necesita acción. Los sectores productivos necesitamos acción, acción que nos permita definir esas políticas para seguir invirtiendo y reinvirtiendo en el país. Nosotros creemos, todos los sectores productivos, que se requiere es un plan a largo plazo, que existe un divorcio entre la política pública, económica, fiscal y la política productiva. La política productiva está de lado y debe ir de la mano necesariamente con la política fiscal y la política económica. Ese divorcio que lo hemos evidenciado en algunas ocasiones, es fundamental que exista la articulación pública-pública, en donde se nos permita ese plan a largo plazo y de manera conjunta con el sector privado, que hemos hecho múltiples aportes e ideas al gobierno nacional a través del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, y que lamentablemente el Frente Económico anterior no tomó esas propuestas que las hicieron no solamente las grandes empresas, no solamente los grandes consorcios, porque necesitamos recordar que participamos economía popular y solidaria, los pequeños empresarios, la gran empresa y los exportadores. O sea, un comportamiento estándar en todos los gobiernos en materia tributaria es dar estímulos por sectores. En la práctica esto deriva en un sistema clientelar donde se favorece a grupos económicos cercanos al gobierno y se margina a otros. ¿Sería mejor un sistema tributario y arancelario con beneficios generales que uno que esté solamente dedicado a ciertos grupos? Nosotros planteamos que el modelo económico que el Ecuador ha venido usando en los últimos 10 años es un modelo que no ha dado resultado. Ese modelo clientelar, cuando existieron dólares y la economía giraba alrededor del Estado. Es momento de regresar la mirada a la empresa privada, a los pequeños emprendedores, a muchos ecuatorianos que estamos endeudados y que necesitamos pagar esas deudas. Y para pagar esas deudas necesitamos producción, necesitamos empleo y necesitamos ventas. La propuesta nuestra va en contrario de las restricciones. El Ecuador productivo necesita incentivos para producir más y para generar más empleo. Ahora, ese sistema de estímulos con dedicatorias que favorecen preferencias y monopolios se basa en el principio de la planificación estatal, es decir, el Estado con funcionarios sin experiencia en inversiones y emprendimientos decide en qué correr el riesgo de invertir y recibir un estímulo. En el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, ¿alguien ha presentado alternativas? Usted dice que se presentaron todas las alternativas. ¿Le recomienda entonces a la ministra revisar todo aquello que se presentó en el Consejo? Me parece que la ministra tiene un material de insumo de primera mano e importantísimo en las cientos de propuestas del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, y que la reducimos a 5 propuestas principales que van alrededor de los incentivos y de menos impuestos, porque si queremos sacar el país adelante se necesita justamente eso, que es todo lo contrario que en los últimos años el gobierno nos ha tenido acostumbrados. Para muestra un botón, la última mal llamada ley de reactivación económica no fue tal, fue nuevamente más impuestos, fue nuevamente 2 camaretas que se pasmaron en el camino. Lo que el Ecuador productivo necesita es juegos artificiales que generen ese despertar de los productores, de los emprendedores y de los exportadores. La economía ecuatoriana requiere más dólares, y la manera de generar más dólares ya no es vía endeudamiento, sino vía más exportaciones y más inversiones. Aplaudimos y reconocemos gestiones como la cartera del ministro Campana, que viene haciendo un trabajo bastante eficiente en el exterior, buscando inversión extranjera, pero ese trabajo necesita ser complementado por otras carteras de Estado. Por eso hablamos de que no existe articulación, o al menos no la vemos hasta el momento. El momento que se pueda lograr esta articulación pública, creemos que el Ecuador va a lanzar un mensaje hacia el exterior importante que genere confianza en los órganos internacionales, que es fundamental para el país. Iván Antonera, presidente de FedExport, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días. Samantha. Y al volver, Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, los beneficios de la dolarización para quienes menos tienen, la razón de su popularidad. Ya regresamos.
La dolarización fue legalmente establecida el 13 de marzo del 2000. Hoy cumple 18 años, habiendo logrado sobrevivir por su naturaleza intrínseca, pese a los esfuerzos para dejarla sin piso. Alfredo Vergara, ex superintendente de banco. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está usted? Los ricos siempre estuvieron dolarizados. En consecuencia, lo importante es saber los beneficios que ha traído para los que no son ricos, porque de ahí viene su popularidad. Por ejemplo, para el trabajador del sector formal, ¿qué beneficios trajo la dolarización? Bueno, la dolarización trajo beneficios, diría yo, para todos los segmentos poblacionales, pero especialmente, claro, para la población más necesitada, pero también para la macroeconomía. Pero antes de eso yo sí quisiera puntualizar la importancia que tiene el hecho de que hoy la dolarización sea oficialmente, cumpla pues la mayoría de edad, porque ha sido la única revolución en los últimos 100 años, diría yo, de comienzos del siglo XX. Esta es la próxima revolución y la única que ha habido, y ha sido una revolución impulsada por la gente, para la gente y sostenida por la gente, no por ningún grupo económico, no por ningún grupo político, no por ningún partido, no por ningún gobierno. Ha sido por la gente y ese es el beneficio. Respecto, yendo a su pregunta, pues bueno, vamos por el sector formal, en realidad 40% de la gente nomás, aquellos profesionales y trabajadores que están dentro del sistema de seguro social, ese tipo de cosas. Esa gente constituye el 95% del sector formal, es decir, 19 de cada 20 trabajadores y empresarios están sujetos a un sueldo y salario fijo. Ese monto fijo es lo que ha permanecido y ahí se ha ido incrementando a través de estos 18 años. Cada conquista laboral ha sido un incremento que se ha ido acumulando. Tanto es así que en el 2000 este segmento de trabajadores tenían un poder de compra total sobre el Producto Interno Bruto del 18%. Hoy día se ha duplicado. Hoy día sus salarios consumen... ¿Pero eso se lo ha dado el dólar o el crecimiento de la economía? Crecimiento de la economía parcialmente, el dólar parcialmente, pero también el hecho de que los sueldos y salarios no se han deteriorado como antes, que en cada proceso de evaluatorio sucedía pues que los principales afectados eran aquellos que estaban sujetos a un sueldo salario fijo, es decir, el 95% de la población. Es lo que nos pasaba a nosotros antes y es lo que lastimosamente aún sucede hoy en Venezuela. Bueno, para el sector informal, en cambio, porque es país dolarizado, ¿no? El sector informal, sí. ¿Qué ventaja ha recibido? ¿Qué pasó con el índice de pobreza con el dólar? A ver, el sector informal, es decir, 60% de la gente que trabaja en el sector marginal, y que está subempleado y que sobrevive con trabajos que diariamente va consiguiendo. Bueno, eso al comienzo, el índice de la pobreza, cifras oficiales, testificadas por el Banco Central, pero dirigidas por organismos financieros internacionales, era al comienzo, en el año 2000, constituía el 64.3% de la población que estaban bajo el nivel de la pobreza. Hoy día, pues la última cifra disponible al año 16, es del 25.2%, es decir, pues ha habido un incremento, digamos, un mejoramiento muy importante en cuanto al nivel de la pobreza. El salario mínimo, que en realidad se refiere al sector formal, pero que se refleja en el sector informal, en el año 2000 era de $38 mensuales, hoy día es $368, es decir, pues se ha multiplicado por 10 veces. Especialmente que tiene un valor que no se deteriora por las devaluaciones. Ahora, después del colapso bancario y del colapso del Sucre, ¿qué ocurrió con la población bancarizada luego que prácticamente la banca estaba en una bancarrota total? Esa cifra, esa pregunta, gracias por la pregunta que usted la acaba de mencionar, también es muy importante, es importantísima, porque eso refleja los beneficios de la dolarización sobre el total de la economía, sobre lo que se llama economía política. Es importantísimo eso. Mire, el sector bancario, cooperativas, mutualistas, asociaciones de crédito, cajas de ahorro, acumulado todo eso, en el año 2000 alcanzaban a financiar el 19.1% del Producto Interno Bruto, la producción total del país, el 19.1%, menos de la quinta parte. En diciembre, cifras oficiales del 2017, pues de hace pocos meses, ya logró financiar el 35.4%. Casi se ha duplicado, ¿no? De menos de la quinta parte
pasamos a financiar con nuestros propios ahorros, es decir, del sistema financiero total, el 35% de la producción. Es muy importante. Desde luego estamos... O sea que de la desconfianza total, por ejemplo, se pasó a una situación de confianza, digamos. Ahora, por ejemplo... A una confianza razonable, pero todavía nos falta avanzar muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, Panamá, desde que se separó de Colombia en 1904, adoptó el dólar y actualmente financia el 96% de su Producto Interno Bruto con ahorro interno. Sus salarios son los mejores de la región porque no se devalúan. La economía ecuatoriana, sin el activo de la vía interoceánica más importante del mundo como tiene Panamá, ¿qué necesita para equipararse a la panameña? Mire, yo diría, en lugar de estar buscando cuestiones que vienen de afuera y tradicionales, ¿no? Que el gobierno promueva tal inversión, que invite a uno, que invite a otro. Yo diría que el gobierno el gobierno actual, tiene la gran oportunidad de continuar con la revolución, de aportar a la revolución que significa la dolarización, esta revolución económica, reactivando nuevamente el experimento que ya se hizo aquí en el primer año de este gobierno, con la ley de reactivación financiera aprobada en julio del 2007, que tantas ventajas tuvo. El gobierno tiene esa oportunidad de impulsar esto. ¿Y qué significa impulsar eso? El hecho de abrirse las puertas a la bancarización externa, el hecho de que un banco externo que si quiere venir y darnos crédito aquí lo haga. ¿A quién va a ser? Al sector privado, sector pequeño, mediano, grande, pero sector exclusivamente privado. Quien arriesga ahí es parcialmente el banco que presta para ese crédito y también fundamentalmente quien arriesga en ese crédito. Bueno, ese es un proceso que deberíamos conversar. Alfredo Vergara, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted. Samantha. Así despedimos a Alfredo hasta el día de mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.